8:18, las 8:18 en Canarias, y estamos ya en comunicación con don Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Como ¿qué tal siempre, están? muy bien, como siempre, un placer escucharle, recibirle en el programa. Bueno, ¿con qué ánimo, con qué perspectivas afronta el Gobierno de Andalucía la reunión de hoy en Salamanca? No sé si el presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla, le ha trasladado el mensaje o más o menos le ha podido esbozar el mensaje que en esos 10 minutos que les da el presidente del Gobierno va a trasladar en Salamanca, en esa Junta de Presidentes. Bueno, yo creo que vamos a esta conferencia de presidentes por cortesía institucional, permítamelo decir así. Uh-huh. No esperamos nada. Igual que el año pasado tampoco sucedió nada, y en la misma fecha y con los mismos actores, y cuando digo actores me refiero a que el señor Urkullu amenazó con no ir y finalmente fue, y en aquel caso pues también el señor Pere Aragonés también anuncia que no irá, con lo cual Cataluña no estará. Pues evidentemente, como comprenderá, pues sencillamente vamos porque tenemos que ir. Los asuntos de los que se van a hablar, ayer hablaban de fondos europeos y de COVID, y ya nos ha dicho la ministra de Hacienda, la señora Montero, que el año que viene no habrá financiación extraordinaria COVID, y que los fondos los van a repartir los Next Generation como a ellos les parezca y les dé la gana. Yo creo que en esta conferencia de presidentes pues ya han hecho negocio los señores Aragonés y Urkullu, y los demás vamos sencillamente pues a Salamanca a escuchar al presidente, como le decía antes, por cortesía institucional. Vale, usted desde luego es una persona muy educada, muy respetuosa, muy cortés. ¿Hasta dónde uno puede aguantar o mantener esa cortesía, señor Marín? ¿No cree usted que quizá ese anuncio preventivo, ¿no?, de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que siguiendo un poco la línea de lo que usted acaba de expresar, dijo que como volviese otra vez a ser más de lo mismo, ella no volvía a una reunión de este tipo? ¿Es algo lógico, normal, entra dentro de lo lógico? Pues mire, siento decírselo así, pero yo comparto en este caso las palabras de la señora Ayuso, y digo siento decírselo así porque no debería de ser la posición de un gobierno autonómico el no ir a una cita que se supone tiene que ser un lugar de debate, de conocimiento sobre las políticas que un gobierno de un Estado como es el español va a llevar a cabo para todo el conjunto de sus comunidades autónomas. Pero es triste y es real. El año pasado yo estuve en Logroño con mi presidente, el señor Moreno Bonilla, y el consejero de Salud. En esta ocasión estoy en Granada en el día de hoy presentando un proyecto importante, y el presidente ha acudido con el consejero de Salud, y allí los 16, porque Cataluña tampoco compareció, los 16 presidentes de comunidades autónomas de todos los signos políticos le pedimos al señor Sánchez una sola cosa, que fue precisamente que estableciera un criterio jurídico que nos permitiera actuar frente al COVID a la hora de poder cerrar perimetralmente nuestras comunidades autónomas o también decretar toques de queda. Una sola. Un año después estamos en una indefensión jurídica tremenda, todas las comunidades autónomas, y estamos viendo como los tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas, incluso al propio gobierno de España, le han tumbado el decreto de alarma. Es decir, yo creo que esto es fruto realmente de lo que le decía antes. Vamos, sí, vamos porque tenemos que ir, pero realmente no esperamos nada. El señor Sánchez tiene una hoja de ruta muy marcada. Ayer lo veíamos, se reunía con el señor Urkullu, que insisto, ya ha hecho su negocio para llevarse su tajada económica y presupuestaria para País Vasco, y el señor Aragonés quiere una conferencia bilateral, por eso no acude. Evidentemente tiene una hoja de ruta muy clara y una agenda hoy muy clara, que es decirle al señor Sánchez: oiga, si quiere seguir sentado en el sillón de la Moncloa, venga usted aquí a Cataluña, a Barcelona, que aquí le espero, que yo no voy a Salamanca. Y bueno, tenemos un gobierno con esa debilidad, ¿no? Y los que lo estamos haciendo bien, los que cumplimos, los que somos corteses, educados, respetamos las decisiones aunque no las compartamos, pues nos siguen castigando, ¿no? Yo creo que este es el gobierno que el señor Sánchez puso en marcha, y ahora pues lo estamos padeciendo todos.
Bueno, ustedes llevan tiempo o lo han padecido durante años. De hecho, esta semana, y a mí me ha parecido una de las noticias más importantes de la semana y una de las noticias a las que menos atención se ha prestado desde los medios de comunicación. Usted precisamente presentaba las conclusiones de las auditorías que se han realizado desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, a los gobiernos sucesivos del Partido Socialista a determinadas empresas donde, bueno, de alguna manera se ha demostrado pues esa tela de araña andaluza, y siempre me refiero a bueno, el análisis magistral que durante décadas hizo nuestro compañero Pedro de Tena, esa denuncia pública de lo que se estaba tejiendo en Andalucía y de cómo lo han padecido, sufrido y pagado también los andaluces, aunque muchos también se han enriquecido a costa de ellos. Señor Marín, ¿qué conclusiones se saca de esas auditorías que ustedes han presentado y por qué de esto no se habla en los medios? ¿O no todo lo que se tendría que hablar? Bueno, pues yo tampoco lo comprendo mucho, ¿no? El por qué no se habla en todos los medios, especialmente a nivel nacional, además en televisión española, ni siquiera ha aparecido la noticia, ¿no? Eh, yo creo que es importante que hayamos podido constatar algo que todos sospechábamos, pero que no podíamos demostrar. Y ahora, pues cuando este gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos, y tanto el presidente Juanma como yo nos comprometimos a poner en marcha unas auditorías externas, ojo, fiscalizadas por la intervención general de la Junta de Andalucía. O sea, no hay ningún tipo de sospecha, son fedatarios públicos, funcionarios públicos, y en total han sido pues 16 lotes diferentes de 54 empresas, fundaciones, entidades que en definitiva durante 37 años creó el Partido Socialista de forma paralela a la propia administración de la Junta de Andalucía. Y esas conclusiones, esos informes de los equipos asesores, prestigiosas empresas a nivel nacional e internacional, que no es una cuestión que haya hecho el gobierno actual contra el gobierno anterior ni nada parecido, nos dicen que hay, bueno, pues una superestructura paralela de la Junta de Andalucía que nunca debió existir y que además hay muchísimas entidades que nunca tuvieron ninguna función ni ningún cometido. Y además nos dice que hay personas que cobraban sobresueldos por encima de los establecidos en el mercado, en la privada, o sea, no ya en la pública. Pero es que además nos dicen que hay muchas entidades, en el caso, por ejemplo, le pongo un caso muy concreto, la agencia IDEA, donde hemos tenido que desertificar más de 7,8 millones de euros de fondos europeos porque no estaban realmente, no se habían utilizado debidamente, o que tenemos unos suelos industriales desarrollados de 158.000 metros cuadrados donde jamás se desarrolló nada ni se puso allí ni se instaló ninguna empresa y por supuesto en este caso una empresa pública que se creó para esto con su personal y todo lo demás. Es decir, que había que extinguir infinidad de entidades y que además también, como se nos dice, existe duplicidad porque estas empresas públicas o fundaciones, muchas de ellas han asumido competencias que eran de las propias consejerías de los funcionarios públicos. Tenemos personal laboral que hubo que reincorporar al SAE pagándole sus indemnizaciones correspondientes, que no pueden trabajar porque no tienen las potestades administrativas, porque no son funcionarios, sino que eran personal laboral y aunque se hayan tenido que reintegrar al SAE, no pueden realizar ninguna función. Y para que se haga una idea, hablamos del Servicio Andaluz de Empleo. En 2018, solo el 3%, repito, no me estoy equivocando, solo el 3% de las ofertas de empleo en Andalucía se hicieron a través del Servicio Andaluz de Empleo. Es decir, todo esto, todo este entramado, toda esta maraña de una red clientelar que creó el Partido Socialista durante 37 años, pues parece que en los medios nacionales, como usted decía, no ha tenido mucha trascendencia, ¿no? Hay causas que lógicamente ya están judicializadas, pero hay otras que no. Esto me imagino que lo habrán enviado ustedes o lo llevarán a los juzgados para que se proceda al respecto, ¿no? Bueno, ahora tenemos un procedimiento, se harán públicas en el portal de la transparencia, tal y como nos comprometimos también el presidente y yo, se harán públicas para que todo el mundo tenga acceso, lógicamente, a estas auditorías que se ha pagado con dinero de todos los andaluces, que nos han costado pues casi 2 millones, algo más de 2.600.000 euros, y ahora pues se pone en marcha también un plan para analizar cada una de estas entidades para, bueno, pues en unos casos
si tiene que haber despidos, pues habrá despido de personal. En otros casos, si tiene que haber incorporaciones, porque hay muchas entidades que sí hacen una función importante, pero que no tienen la financiación adecuada o que no se están gestionando de forma adecuada y que son viables, con lo cual las auditorías, lo mismo te dicen que hay que extinguir una entidad, como que también otra hay que potenciarla. Y todo ese estudio que ahora se hace también con otro contrato que se sacó a licitación, que precisamente está en este momento a punto de adjudicarse, pues se llevará a cabo ese estudio detallado de cada una de las entidades para que no ocurran cosas como ocurrió en Andalucía cuando se despidieron a los trabajadores de la FASE, por poner un ejemplo, o de otros programas como el Menta, donde estos trabajadores pues lo ponen en la calle y nos ha costado 80 millones de euros de indemnización y encima lo hemos tenido que incorporar nuevamente. Pues Sí, para que esto no menudo suceda, negocio, sí. evidentemente ahora tendremos que hacer las cosas bien, en eso es en lo que estamos, y todos aquellos asuntos que evidentemente se deriven o se entiendan que obedecen a algún comportamiento extraño delictivo, pues se pondrá en conocimiento de, en este caso, de la autoridad judicial. Sí, señor Dicho lo Marín. cual, dígame, Sí, perdón. usted insiste, ¿no?, en un compromiso que teníamos con los andaluces, un compromiso también de Vox, si no me equivoco. También el partido de Vox en Andalucía reiteraba la necesidad de realizar y de Sí, sí, publicar estas exacto. auditorías. Usted dijo ayer en una entrevista que mientras esté Ciudadanos en el gobierno de Andalucía no estará Vox. ¿Qué quiere decir con esta declaración? Bueno, exactamente lo que dije. Yo creo que somos dos proyectos políticos antagónicos en muchos aspectos, que eso no significa que en cuestiones puntuales, como puedan ser, no sé, iniciativas o algunos o presupuestos, otros nos podamos poner de acuerdo, estemos nosotros en la oposición, estén ellos gobernando o al contrario, pero que evidentemente no compartimos el mismo proyecto político. Si tenemos un alto índice de coincidencia con el Partido Popular y creemos que en este momento en Andalucía el gobierno que tiene que continuar 4 años más es del Partido Popular y de Ciudadanos, y que no cabe un tripartito ni cosas parecidas. Así que mientras que nosotros estemos en esos gobiernos, como usted comprenderá, exactamente lo que dije ayer, no estará Vox, igual que tampoco estuvo Podemos cuando impedimos que Podemos llegase al gobierno andaluz, cuando en 2015 apoyamos la investidura de la señora Díaz para que la señora Teresa Rodríguez no formara parte de aquel gobierno de coalición. Me está diciendo usted que si la elaboración o la creación en unas próximas elecciones de un gobierno de centro-derecha en Andalucía depende de su voto, de su escaño. En un gobierno del Partido Popular y Vox, según las encuestas, sería en este caso el que se podría formar. ¿Usted no entraría a formar parte de ese Ejecutivo? ¿Pondría en riesgo la creación de ese Ejecutivo? No, yo no pondría en riesgo nada. Si el Partido Popular y Vox suman para hacer gobierno, pues evidentemente yo eso lo tengo que respetar, pero nosotros no entraríamos a formar parte de ningún gobierno tripartito con Vox en el gobierno y el Partido Popular. ¿Qué le ha parecido a usted la declaración de persona non grata de Santiago Abascal por parte de la Asamblea de Ceuta? Bueno, yo ya lo respondí en algunas de las preguntas que esta semana se me han hecho. Nosotros, tanto el presidente como yo, nos hemos abstenido a hacer ningún tipo de comentario porque nos hemos encapsulado desde hace mucho tiempo en Andalucía y entiendo que obedece a una cuestión puntual, en este caso de la Asamblea de Ceuta, y yo ahí no tengo mucho más que decir. Yo creo que el problema que tenemos en Andalucía no es si el señor Abascal ha sido declarado persona non grata en Ceuta. El problema que tenemos en Andalucía es una tasa de paro del 21,46%, y en eso es lo que estamos centrados. En lo demás, mire usted, yo en el Parlamento andaluz he asistido también a algunas cuestiones como esta y siempre he intentado mantenerme al margen porque no comparto esta forma de actuar, ¿no? Yo creo que sencillamente nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, y si yo estuviera en la Asamblea de Ceuta o estuviera en el Congreso de los Diputados, pues a lo mejor podría posicionarme de otra forma, pero soy el vicepresidente de la Junta y lo único que me tengo que centrar es que Andalucía siga adelante, siga creciendo, siga siendo la locomotora económica que es, siga generando empleo, que hayamos llegado esta semana a los 3.146.000 andaluces trabajando. Yo creo que es un dato histórico, que ya estemos prácticamente en datos de desempleo
anterior a la pandemia de 2019, estamos muy cerquita, a menos de un punto, pues también yo creo que es un logro importante y ahí es donde tenemos que estar centrados, no en otras cuestiones que no afectan a nuestro gobierno ni a nuestra comunidad autónoma. Bueno, a sus compañeros en Cataluña también les han declarado en varias ocasiones personas non grata, en este caso en el Parlamento catalán, y ahí ustedes no se han mantenido al margen. No, yo no recuerdo haber hecho ninguna manifestación en ese sentido, pero sí es cierto que cuando, en este caso, en Cataluña, y usted conoce perfectamente la situación que hemos vivido en Cataluña, pues... Por eso se lo pregunto. Especialmente Ciudadanos, tampoco he escuchado a otras fuerzas políticas hablar de lo que Ciudadanos ha sufrido en Cataluña, ¿no? Ni cómo hemos pagado, ¿no?, ese esfuerzo por intentar que Cataluña no saliera del conjunto de España. Entonces estábamos solos. En 2006 estábamos solos. Hasta 2015 algunos no aparecieron en la escena política, entre otros Vox, ¿no? Y nadie salió a defendernos, ¿no? Fernando Lázaro, Julián Quirós también le querían realizar una pregunta, Sí, señor Marín. hola, buenos días. Le quería Muy buenos plantear días. un par de cuestiones. Hay un run potente de... Bueno, un run yo creo que es bastante claro, ¿no?, por parte de Vox, que ha lanzado que si los próximos presupuestos generales, que aquí añado que no sé si van a incluir las correcciones que se apuntan en las auditorías que nos has puesto hace unos minutos, si no tienen su impronta, si no se acaba con chiringuitos, si no, en fin, si no hay dinámicas de políticas coordinadas en tema de inmigración con las que estén de acuerdo, pues no los van a apoyar. Claro, eso podría suponer que avanzáramos hacia un escenario de elecciones o de adelanto electoral, salvo, y aquí es donde va mi pregunta, salvo que ustedes estén por la labor, incluso desde el Partido Popular, de hablar con el Partido Socialista para negociar esos presupuestos. Bueno, se me olvida una tercera vía, que es que se prorroguen. No habría ningún problema. Tenemos unos presupuestos muy buenos de 44.000 millones de euros y con el anuncio que ha hecho la señora Montero, pues tendríamos 2.300 millones de euros menos, incluso, pero entonces, de aportación del Estado. Es decir, con esos yo creo que hay presupuestos muchos prorrogados escenarios abiertos. no ¿Perdón? corregirían lo que dicen las auditorías, ¿no? Sí, ya lo está haciendo. De hecho, hemos eliminado 56 entes este año. No sé si usted no tiene esa información. No, Ya se hemos lo eliminado agradezco. 56 entes. Ahora mismo estamos fusionando 4 empresas, como es Andalucía Emprende, la agencia IDEA, a través de TRADE, que irá precisamente el martes a Consejo de Gobierno. Además de eso, pues hemos eliminado más de 500 empleos en los entes instrumentales este año, es decir, ya están contemplados. Y la incorporación también de muchas agencias al Servicio Andaluz de Salud. O sea, decir a estas alturas que no hemos eliminado la Fundación Mediara, que no hemos eliminado la Fundación Guadalquivir, que no hemos eliminado 37 unidades territoriales de empleo, pues sencillamente yo creo que en este caso Vox es que no está leyendo el diario de sesiones y no se está dando cuenta de que siempre cumplimos nuestros acuerdos. Otra cuestión que usted me planteaba es la coordinación en políticas migratorias. Yo se lo he dicho muchas veces antes al señor Fernández, al señor Hernández y al señor Gaviria del Parlamento Andaluz. He sido consejero de políticas migratorias. Yo le pediría, por favor, una vez más, que entiendan y lean cuáles son las responsabilidades que tenemos las comunidades autónomas en materia de migración. Es que, ¿verdad?, es que esto es muy fácil. Hay una legislación vigente en este país que cuando una persona llega a territorio español, sea Andalucía, sea Comunidad Valenciana o sea donde sea, da exactamente igual, tenemos que cumplir una ley. Y eso el gobierno andaluz lo va a seguir haciendo. Vamos a cumplir siempre la ley. Y si tenemos que proteger a los menores no acompañados, pues lo tendremos que hacer, porque Andalucía no es frontera de España, frontera europea. Y esa legislación, evidentemente, nos obliga. En cualquier caso, y perdóname, Julián. No es una cuestión de gusto, no, o de creencia, sí, es pero sencillamente legal. No, lo que le preguntaba es si en una situación de bloqueo, de negociación, si usted vería con malos ojos montar una mesa de diálogo con el Partido Popular y con el Partido Socialista. No, yo con el Partido Popular siempre la tengo, y con vos también, y con el Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista siempre tiende la mano, pero la retiran en el último minuto. El señor Espada lo decía ayer nuevamente, decía que él pone a disposición del gobierno andaluz a su formación política, a su grupo parlamentario, para negociar los presupuestos de 2022. Lo mismo que decía la señora Díaz el año pasado, lo mismo que decía la señora Díaz el año anterior, y lo mismo que ha dicho siempre el Partido Socialista, pero creo que no son de fiar. Mire usted, ¿por qué? Pues porque nunca cumplen
después con, digamos, esa labor de intentar negociar, presentan enmienda a la totalidad, con lo cual se acabó la negociación presupuestaria, igual que lo hace adelante Andalucía. De hecho, Vox también presentó enmienda a la totalidad el año pasado y la retiró justo en el último minuto cuando subió al atril el señor Hernández, que entonces era el portavoz, ahora es el señor Gavira. Es decir, yo creo que esto no es realmente tener voluntad de negociar, más una voluntad de imponer política y no respetar que hay un gobierno en minoría, cierto, que es el Partido Popular y de Ciudadanos, y que nosotros siempre hemos estado dispuestos a sentarnos y lo hemos hecho. Y todos, absolutamente todos, los acuerdos que hemos firmado con Vox o aquellos acuerdos a los que hemos llegado con otras formaciones políticas en estos 2 años y medio, todos, se lo repito, los hemos cumplido. Claro, hay pocas excusas para no sentarse a negociar unos presupuestos 2022 y no creo yo que 13 menores no acompañados tengamos que, en este caso, darle acogida en Andalucía sea el problema de Andalucía. Pero quizá señor Marín, y recuerdo perfectamente esos días porque justo en ese día estaba aquí don Elías Bendodo. Yo creo que Vox no se refería solo al acompañamiento de esos 13 menores, al acogimiento de esos 13 menores, sino a las declaraciones que hizo su consejera Rocío Ruiz, haciendo claramente una declaración que podría interpretarse como un efecto llamada. ¿Cuál? Pues yo no recuerdo esa situación. Justo en ese momento, cuando se produjeron los hechos en Ceuta, la consejera hizo unas declaraciones bastante controvertidas que podrían interpretarse como un efecto llamada. De hecho, fueron en esas jornadas. Creemos que unas declaraciones pueden significar el no negociar unos presupuestos. Mire, le voy a dar un dato. En Andalucía, cada año, ahora mismo usted y yo estamos hablando y están entrando personas migrantes del norte de África. Cada año. Yo he sido, se lo he dicho antes, responsable de política migratoria. En 2019, solamente julio y agosto entraron más de 8.000 personas. De verdad, es que alguien no conoce geográficamente dónde está situada Andalucía. Yo creo que el problema que tenemos en España, repito, y en Europa, es que Europa nunca, y el gobierno de España menos, ha hecho frente a unas políticas migratorias entendiendo que eran fronteras de Europa y que teníamos que negociar, en este caso con Marruecos y con otros países como Argelia y del norte de África, teníamos que negociar realmente cómo se vigila a estas mafias que diariamente están metiendo gente en Europa, pero que además lo están haciendo en condiciones infrahumanas y que muchísimas personas de estas están muriendo cada día y estamos mirando para otro lado. Esto es una realidad, pero es que pasa en Italia. Italia es frontera de Europa. Pasa en Portugal, al Algarve portugués, están llegando las pateras. Yo, verdad, no sé, será a lo mejor por la edad que tengo ya, que soy muy mayor, pero cuando yo veo a un niño, como lo vemos muchas veces en las fotos, de 4 o 5 años, en la orilla, enterrado por la arena, ahogado, a mí se me parte el alma porque pienso que podía ser mi hijo. Bueno, esto no es una cuestión tampoco de la edad que pueda tener uno para tener ya lo sé, la sensibilidad, lógicamente, ni tampoco... Pero tiene una sensibilidad, pero por Dios, ¿por qué está pasando esto? Y en Europa estamos mirando para otro lado. Sí, bueno, hay gente que ve a niños apaleados en Cuba y en Venezuela y tampoco se le cae el alma al suelo, pero bueno, y eso lo padecemos diariamente en este país. Estamos hablando ahora de migración, estamos hablando de lo que pasó, es decir, podemos hablar de muchas cosas, muriendo de hambre en el mundo, pero esta es una realidad que pasa desde hace décadas. Don Julián Quirós le quería realizar también una pregunta. Sí, señor Marín, buenos días. Quería preguntarle sobre su tranquilidad por la estabilidad de la mayoría parlamentaria, de la mayoría política que sustenta el gobierno actual y sobre la duración de la legislatura, en un doble sentido. Por un lado, entiendo que usted será partidario de que la legislatura se extienda a todo lo que de forma natural le corresponde, pero por otra parte quería preguntarle, como suele decirse, si es capaz de poner la mano en el fuego por todos los miembros del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y que ninguno pueda prestarse a alguna operación extraña de moción de censura o de cambio de la mayoría política. Naturalmente me va a decir que sí, pero estaré muy atento a los argumentos de su explicación. Bueno, yo creo que sin duda, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo reitero una vez más, la legislatura se va a agotar porque es lo que tiene que suceder. Eso es la democracia, nos eligen para 4 años. Y en segundo lugar, porque en un momento de crecimiento económico donde Andalucía es la locomotora en creación de empleo y la locomotora económica de España,
¿quién podría entender que por intereses partidistas o particulares se pudieran convocar unas elecciones? Yo creo que nadie, absolutamente nadie. Entonces, en esta situación donde ahora mismo estamos ya con los fondos que nos llegan de Europa, con el cierre de un año 21 que dejamos detrás, esperemos ya definitivamente una pandemia, que lo único que nos preocupa es acabar con esta dichosa cepa delta que tenemos ahora para poder seguir en la recuperación económica, con todo lo que hemos puesto en marcha, con la simplificación administrativa, con las auditorías, con la bajada fiscal que se ha producido en Andalucía, con la estabilidad que hay, con las inversiones que se están haciendo en sanidad, en educación, en políticas sociales, en inversiones públicas, con toda esa movilización de recursos, ahora porque a un diputado o a un partido le interese personalmente, se convocan elecciones y para 6, 7 meses la administración. De verdad, alguien con un mínimo de sentido de responsabilidad o de sentido común podría provocar eso. Pues evidentemente yo creo que no. Y si me pregunta usted por mi grupo, yo estoy totalmente seguro de que no va a haber ninguna dificultad, pero que también estoy seguro de que no va a haber ningún conato de moción de censura, entre otras muchas cosas, porque hasta el propio Partido Socialista ya lo ha dicho. Es decir, no es una cuestión de que yo crea, sino que la legislatura se va a agotar. ¿Podremos sacar adelante los presupuestos? Pues va a depender de los grupos de la oposición. Este es un gobierno en minoría desde que el 2 de diciembre de 2018 así lo decidieron los andaluces. Y hemos sido capaces de negociar todo hasta ahora. Pero que si tenemos que terminar la legislatura en la situación en la que estamos, pues evidentemente lo haremos porque estamos en ese proceso de recuperación económica y de convergencia con España. Crecemos más que la media nacional. Nunca había pasado esto en Andalucía. Don Juan, es que le estoy escuchando y me estoy riendo yo porque me estoy sonriendo porque me está recordando usted la respuesta que está dando, exactamente la misma respuesta que dio aquí en este estudio Marta Rivera de la Cruz cuando Federico le preguntaba sobre un adelanto electoral en Madrid 2 días antes de que se adelantasen las elecciones, se convocasen elecciones en Madrid. Sí. Y es que Marta respondió exactamente igual que lo está haciendo usted. Permítame que abuse de eso. Mucho, sí, mucho a mi amiga. Permítame que abuse de su edad. Los dos, que abuse de su edad. Está trabajando para el Partido Popular. Voy a abusar de su edad. De su edad. Y le voy a hacer una última pregunta. ¿Ha tenido usted ocasión de charlar con el presidente Moreno Bonilla sobre Fran Hervías? ¿Han hablado de Fran Hervías? No, sí lo hago con Elías Bendodo, con el presidente, no, con Elías, sí. Sí. Y bueno, es el conocido como el señor Lobo, ¿no? Anteriormente el que está haciendo los fichajes para el Partido Popular. Yo no sé eso cómo se lleva, señor Marín. Bueno, yo creo que al Partido Popular le saldrá rana, ya le está saliendo. Porque ¿Y se lo dice a Bendodo? Sí, claro que se lo digo, y además es consciente. Una de las cosas que le es consciente. El señor Hervías al señor Teodoro García Gea, que es con el que hace estos negocios, no es con el señor Elías Bendodo, pues fue precisamente entregarle el Ayuntamiento de Granada. Y fíjese usted la operación que ha hecho el señor Hervías y el señor Teodoro García Gea al Ayuntamiento de Granada. Bueno, lo ha entregado a un alcalde imputado por prevaricación del Partido Socialista. Así que sigan por ese camino, que les va a ir muy bien. Bueno, don Juan Marín, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que tenga un buen día. Siempre. Gracias. Buenos días. Gracias. Buen fin de semana. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.